Hola a todos, soy Nuria Antuña, enfermera educadora de diabetes en el Hospital de Cabueñes, y en esta sesión vamos a hablar de la técnica de medición de la glucemia capilar. La técnica de medición de la glucemia capilar es aquella mediante la cual, a través de un pinchazo en el dedo, se extrae una gota de sangre que se coloca en una tela reactiva y a través de un glucómetro se analiza y su resultado se expresa en miligramos por decilitro. Es una técnica sencilla que nos permite conocer en unos segundos cuál es el nivel de sangre, de glucosa en sangre, y su objetivo es conseguir un buen control de la diabetes, disminuyendo tanto el riesgo de hiperglucemia como de hipoglucemia, permitiéndole saber así si sus glucemias son normales, bajas o altas, para poder tomar decisiones con el fin de mejorar la enfermedad. El material necesario para hacer una medición de la glucemia capilar consiste en un glucómetro, unas tiras reactivas, un pinchador, unas lancetas y una celulosa, papel o gasa. Vamos a hacer una pequeña observación sobre cada uno de los materiales. El glucómetro, hay varios en el mercado, pero todos traen una abertura por la que meter la tira reactiva. Las tiras reactivas, en este caso, vienen en paquetes individuales, pero pueden venir en un botecito varias tiras. Si vienen en el bote, hay que sacar solo la tira que se vaya a utilizar y cerrar muy bien el bote, ya que si se quedan fuera del bote se pueden estropear. En este caso las sacaríamos individualmente y las otras quedan protegidas. Hay que asegurarse siempre de la fecha de caducidad de la tira que vamos a utilizar, ¿vale? Para que no esté fuera de fecha. También tenemos el pinchador. En el pinchador tenemos, para regular siempre en cualquier pinchador, la punción, ¿vale? La fuerza de punción según la dureza o sensibilidad de la piel. Y luego tenemos las lancetas que hay que colocar en el pinchador para puncionar el dedo. Y por último tendríamos la celulosa o el pañuelo de papel para hacer presión y limpiar sobre la zona. Pues ahora vamos ya a empezar con la técnica ya real, ¿vale? Paso a paso. Para ello cogemos el pinchador y quitamos la tapa. En este huequecito que hay aquí tenemos que meter la lanceta. La cogemos por la zona redondeada y empujamos. Llega a un tope y ahora vamos girando y tirando hacia atrás para destapar la aguja. Y volvemos a colocar la tapa que habíamos quitado. Esta va a presión. Hay otros pinchadores que pueden ir de rosca, y ahora lo que hay es que cargar la aguja tirando hacia atrás. En otros pinchadores podemos tenerlo aquí. En este caso tenemos aquí esta lengüeta gris que tiramos hacia atrás, y ahora lo acercaríamos a la yema del dedo y pincharíamos. Para pinchar hay que pinchar siempre en la yema del dedo, pero en la zona lateral, puesto que en la zona central es mucho más doloroso porque hay terminaciones nerviosas. Por lo tanto, estaría ya listo para pinchar, pero ahora vamos ya a dejar la tira preparada. Cogemos la tira y en las tiras vemos que hay un extremo que tiene como una ventanita o una muesca, que es donde se va a recoger la sangre. Pues por el otro extremo lo hay que meter en la abertura del glucómetro. Introducimos y el glucómetro se enciende automáticamente. Está ya pidiéndonos la gota de sangre. Pues ahora procedemos ya a darnos el pinchazo. Si la gota es muy pequeña, apretamos un poquito desde la base a la yema para que salga la gota más grande. Acercamos la tira reactiva a la base de la sangre para que absorba. Dejamos ahí hasta que recoja toda la sangre necesaria. Mete un sonido y ya nos dice la glucosa que tenemos. En este caso
74. Esto se expresa en miligramos por decilitro. A continuación presionamos y ya estaría el pinchazo. Solo me quedó por deciros que antes de hacer esta técnica, lo fundamental y lo primero que hay que hacer es lavar muy bien las manos con agua tibia, ¿vale? Y jabón. Y luego secar cuidadosamente. No se debe utilizar nunca alcohol porque el alcohol endurece la piel y también produce escozor y puede también producir mediciones erróneas. Y luego, una vez, si nos pide ya algún día en algún sitio donde no podemos lavar las manos, ahora que tenemos por ahí geles hidroalcohólicos, podemos limpiar un poquito con ellos. Y luego, siempre que pinchemos, con una servilleta, con un pañuelo de papel, retiramos la primera gota y recogeríamos la segunda, ¿vale? Para evitar las contaminaciones. Pues esto sería lo que es la técnica de inyección. El resultado tendremos que anotarlo siempre en una libreta o bien en una app móvil. Los objetivos glucémicos o valores normales de glucosa que deben tener las personas con diabetes pueden ser diferentes. Como norma general, los valores de glucosa en una persona con diabetes son en ayunas y antes de las comidas entre 80 y 130 y 2 horas después de una comida podríamos llegar hasta 180. Estos objetivos deben siempre individualizarse, según las indicaciones médicas en función de diferentes factores, como puede ser la edad, las enfermedades asociadas, la gestación y otras muchas cosas, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo medir la glucosa? Muy bien, pues conocer los valores de glucosa y saber en qué horario se debe de medir es muy importante para poder tomar decisiones respecto al control de la enfermedad y así evitar complicaciones. Los momentos principales en el día para medir los niveles de glucosa son en ayunas, que es antes del desayuno, a la que llamamos glucemia basal, antes de la comida y de la cena serían las glucemias preprandiales, 2 horas después del desayuno, comida y cena, que serían las glucemias postprandiales, y luego también está la que hacemos en la noche, la glucemia que se realiza para detectar hipoglucemias nocturnas. De todas formas, sin embargo, lo que más difiere de unas personas a otras es la frecuencia con la que deben de hacerse o medirse la glucosa en sangre. Esta frecuencia de medición depende mucho de las características de cada persona, del tipo de diabetes que tenga, del tratamiento, del grado de control, existencia de otras patologías. Estas indicaciones nos dará siempre el equipo sanitario. Si tiene diabetes bien controlada, si no toma ningún fármaco que pueda producir hipoglucemias, no es necesario realizar autocontroles, ¿vale? Con un control anual o semestral en una analítica sería suficiente. Si estamos a tratamientos con fármacos hipoglucemiantes o con insulina, sí debemos de tomar el nivel de azúcar en sangre en el domicilio, ¿vale? Entre 2 a 6 o 7 veces al día, dependiendo del tratamiento. Este perfil pues ya nos lo van a indicar también nuestro equipo sanitario. Cuando no es preciso realizar el autoanálisis muy frecuentemente, es muy importante alternar la hora del día en que se mide la glucosa. Para ello, si se tiene tratamiento solo, por ejemplo, de una inyección de insulina lenta al día o de algún fármaco oral hipoglucemiante, podríamos hacer 2 controles al día, ¿vale? Que sería siempre el de ayunas, todos los días haríamos el de al levantarnos antes de desayunar, haríamos ese pinchazo. Y luego el segundo pinchazo del día iría siguiendo una escalera correlativa, ¿vale? Que sería con un patrón que os explico ahora, que sería el primero 2 horas después del desayuno, el segundo antes de la comida, el tercero 2 horas después de la comida, el cuarto antes de la cena y el quinto 2 horas después de cenar. Y volveríamos ya siempre a seguir este patrón. Las personas que utilizan sensor con monitorización de glucosa no deben olvidar que también tienen que recurrir en ocasiones a pincharse la glucemia capilar, pues la glucemia capilar mide la glucosa en sangre y el sensor, recordamos que mide la glucosa en el líquido intersticial, por lo que esta última siempre lleva un retraso en los valores de glucosa en sangre y por ello, aunque la mayoría del tiempo ambas glucemias pueden ser muy similares,
Cuando hay una inestabilidad glucémica sí que puede haber una interferencia importante, por lo que será necesario en ese momento comprobar la glucemia capilar y en algunas situaciones, ¿no?, como son cuando los síntomas no concuerdan con lo que nos está diciendo el sensor, o como para confirmar una hipoglucemia, y siempre cuando tenemos que comprobar una hipoglucemia, ¿vale? Después de haber remontado esa hipoglucemia, a los 15 minutos nunca podremos mirarlo con el sensor, ahí tendremos que hacer siempre una glucemia capilar. Y ya para finalizar, comentar que el realizar una correcta técnica de medición es muy importante para obtener un resultado fiable. Por ello vamos a enumerar errores que son frecuentes y que se pueden producir al realizar la técnica. Por ejemplo, el mal almacenamiento, guardar el glucómetro, las lancetas o las tiras reactivas en lugares húmedos, en el intemperie o fuera de su envase, puede dañarlos y provocar una lectura imprecisa. También utilizar las tiras reactivas caducadas. Utilizar poca sangre o la gota muy pequeña. Si en el momento de recoger la gota en la tira reactiva se queda escasa, pues nos producirá un error. Entonces no, hay que desechar esa tira y coger una tira nueva. Reutilización. No se pueden reutilizar nunca ni las lancetas ni las tiras reactivas, solo se usan una vez. Sobre todo es incorrecto reciclarlas o compartirlas. Y luego la falta de energía, si la batería del aparato se está apagando, también nos puede marcar algún error por no tener suficiente batería en uso. Y nada más, hasta aquí esto es todo. Gracias.